Hola, ¿cómo están estudiantes? En este video entonces proseguiremos calculando todas las funciones trigonométricas dada la tangente. Ahora en este video vamos a hacer el apartado B, que es el coseno con respecto a la tangente. Entonces partimos de la fórmula fundamental donde tangente de alfa es igual a seno de alfa sobre coseno de alfa, y luego, como que nosotros estamos trabajando, queremos obtener el coseno en función a la tangente. En vez de seno de alfa vamos a reemplazar con respecto a su valor del coseno, que es igual a la raíz cuadrada de 1 menos coseno al cuadrado de alfa. Eso también ya se ha demostrado en este curso. Entonces aquí volvemos a copiar la ecuación. Tangente de alfa es igual, en vez de seno de alfa introducimos raíz cuadrada de 1 menos coseno al cuadrado de alfa y sobre coseno de alfa. Luego entonces pretendemos eliminar este símbolo radical que está acá en el numerador del segundo miembro. Entonces elevamos toda la expresión al cuadrado, tanto el primer miembro como el segundo miembro. Entonces queda tangente de alfa al cuadrado es igual a raíz cuadrada de 1 menos coseno al cuadrado de alfa sobre coseno de alfa al cuadrado. Luego entonces aquí esto va a sobrar tangente al cuadrado de alfa, obviamente, y aquí se va a eliminar el símbolo radical del numerador, que era lo que pretendíamos, y queda entonces 1 menos coseno al cuadrado de alfa ya sin el símbolo radical, y debajo coseno de alfa elevado al cuadrado nos sobra coseno al cuadrado de alfa. Luego el coseno al cuadrado de alfa pasa multiplicando y nos queda tangente al cuadrado de alfa por coseno al cuadrado de alfa es igual a 1 menos coseno al cuadrado de alfa, que está en el segundo miembro. Luego entonces lo que vamos a hacer es este coseno al cuadrado de alfa negativo que está en el segundo miembro, está restando, va a pasar sumando en el primer miembro con el objetivo de unificar los términos que tienen coseno. Entonces va a quedar tangente al cuadrado de alfa por coseno al cuadrado de alfa, que se copió igual, y más coseno al cuadrado de alfa, que pasó sumando en el primer miembro. Estaba con menos, pasó con más, y queda es igual a 1, que restó o sobró en el segundo miembro. Luego entonces en este primer miembro hay dos términos en donde nos podemos dar cuenta fácilmente que existe un factor común coseno al cuadrado de alfa, porque acá está coseno al cuadrado de alfa y aquí también. Entonces vamos a hacer factor común coseno al cuadrado de alfa. Entonces queda coseno al cuadrado de alfa multiplicado por tangente al cuadrado de alfa por coseno al cuadrado de alfa dividido coseno al cuadrado de alfa sobra tangente al cuadrado de alfa, más dividido más es más, y coseno al cuadrado de alfa dividido coseno al cuadrado de alfa sobra 1. Entonces queda coseno al cuadrado de alfa multiplicado por tangente al cuadrado de alfa más 1 es igual a 1, que se copia igual. Entonces luego aquí, como que queremos despejar el coseno, entonces esto que le está multiplicando, esta expresión va a pasar dividiendo debajo del 1. Entonces queda coseno al cuadrado de alfa es igual a 1 dividido la tangente al cuadrado de alfa más 1. Luego entonces, como nosotros queremos el valor solamente del coseno, no queremos coseno al cuadrado, entonces aplicamos raíz en ambos términos. Y por último, aquí entonces efectuamos. Esto rompe el símbolo radical y queda coseno de alfa es igual, y acá raíz cuadrada de 1 es 1, y debajo queda raíz cuadrada de 1 más tangente al cuadrado de alfa, porque no puede romper el símbolo radical. Bueno, entonces allí ya obtuvimos la fórmula del coseno con respecto a la tangente. Vamos a pasar ahora al siguiente, la letra C, que es cotangente con respecto a la tangente. Esto es fórmula fundamental. Cotangente de alfa es 1 sobre tangente de alfa, porque es su recíproca. Esto ya se ha demostrado también en videos anteriores. Luego, tangente con respecto a secante. Vamos a partir de la fórmula que secante de alfa es igual a 1 sobre coseno de alfa. Y luego entonces, en vez de coseno de alfa, nosotros ya hemos demostrado que coseno de alfa es igual, recién lo acabamos de hacer, es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de 1 más tangente al cuadrado de alfa. Entonces lo que vamos a hacer en esta ecuación, que en vez de coseno vamos a poner su valor con respecto a la tangente. Entonces vamos a copiar esta ecuación, secante de alfa es igual a 1, que está arriba, y en vez de coseno le ponemos su valor con respecto a la tangente, que es 1 sobre la raíz cuadrada de 1 más tangente al cuadrado de alfa. Y se forma, como podemos ver, una fracción
compleja. Entonces agregamos el 1 aquí como denominador, puesto que esto le falta un denominador, y se hace extremo por extremo y medio con medio. Entonces fíjense que 1 por la raíz cuadrada de 1 más tangente al cuadrado de alfa, obviamente va a sobrar la raíz cuadrada de 1 más tangente al cuadrado de alfa, y abajo queda 1 por 1 que es 1, que ya no vale la pena poner. Entonces queda que secante de alfa es igual a la raíz cuadrada de 1 más tangente al cuadrado de alfa. Y luego en el apartado E hacemos el valor de la cosecante con respecto a la tangente, donde cosecante de alfa va a ser igual a 1 sobre seno de alfa. Esto es fórmula fundamental, puesto que la cosecante y el seno son recíprocas, como ya se había demostrado. Luego también ya hemos demostrado en un video anterior y hemos hallado ya el valor del seno con respecto a la tangente, donde vimos que seno de alfa es igual a tangente de alfa sobre la raíz cuadrada de 1 más tangente al cuadrado de alfa. Quiere decir entonces que en esta ecuación, en vez de seno de alfa, vamos a poner ya su valor con respecto a la tangente para poder relacionar la cosecante con la tangente. Entonces nos va a quedar cosecante de alfa, que se copia igual, 1 se copia igual, y en vez de seno de alfa le ponemos tangente de alfa sobre la raíz cuadrada de 1 más tangente al cuadrado de alfa. Luego entonces hacemos aquí la compleja, y al hacer extremo por extremo y medio con medio queda 1 multiplicado por la raíz cuadrada de 1 más tangente al cuadrado de alfa. Obviamente sobra raíz cuadrada de 1 más tangente al cuadrado de alfa, y sobre 1 por tangente de alfa es tangente de alfa. Por lo tanto, cosecante de alfa va a ser igual a la raíz cuadrada de 1 más tangente al cuadrado de alfa sobre tangente de alfa. Esa es la fórmula de la cosecante con respecto a la tangente. O sea, viene a ser obviamente la inversa de lo que es el seno. Fíjense que el seno está invertido con respecto a la tangente. La tangente está arriba y la raíz está abajo. Y acá la raíz está arriba y la tangente está abajo. Eso ocurre precisamente por tratarse ellas de funciones recíprocas entre sí. Entonces, de esa forma hemos terminado de hallar todas las funciones con respecto a la tangente. Espero les sirva. Muchas gracias.